último, bien, lo último que les dije fue que esto estaba mal, ¿sí? Esto está mal, se los vuelvo a escribir por las dudas que quieran corregirlo ustedes si lo están escribiendo, cada uno hace, qué sé yo, habrá alguno que lo imprime, habrá alguno que lo escribe, habrá alguno que mitad y mitad, por las dudas se los escribo bien, ¿sí? 4S1, y acá, antes de que se terminara, se los había escrito, pero por las dudas se los vuelvo a escribir. Este es 4S2 y 3D8. O sea, ustedes piensen que ya cuando hacen una configuración electrónica, después cuando hacen la otra, es lo mismo. Ven que siempre la regla de las diagonales es la misma. Entonces, empiezan por 1S2, ven que siempre empiezan por 1S2, después es 2S2, ¿ven? O sea que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Nada más que ustedes lo que van a hacer es, van a ir completando con diferente cantidad de electrones al final, sobre todo. ¿Sí? Por eso es que lo primero que hay que hacer cuando se hace una configuración electrónica es ver cuántos electrones son los que voy a colocar. No es lo mismo colocar 19 que 8. ¿Ven? Esta configuración electrónica es mucho más cortita que esta. Y que esta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una vez que ustedes escriben la configuración electrónica, pueden saber cuántos electrones tiene el elemento ubicados en los diferentes niveles de energía. ¿Sí? ¿Ven? Acá está todo. ¿Ven el nivel de energía? El subnivel de energía, que es el orbital, es lo mismo, y la cantidad de electrones por orbital. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto de la configuración? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Genial. Porque yo les explico cómo viene la mano. Por lo general, cuando alguien les explica configuración electrónica, lo único que les explica es hacer la configuración electrónica, o sea, a operar con la regla de las diagonales. Y a mí no me interesa que ustedes aprendan solamente a operar con la regla de las diagonales, porque ustedes son capaces de hacer esto y más. Pero si yo no les explico por qué están haciendo esto, es lo mismo que nada. ¿Me entienden? No tiene sentido. Lo que hay que hacer es aprender esto en un contexto. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago la configuración electrónica? Si no, para eso hacemos matemática y listo. O sea, matemática sin aplicación y ya está. ¿Sí? No, o sea, para nosotros todo lo que sea matemática es aplicada. Para nosotros la matemática, digamos, abstractamente no existe. Para nosotros aplicamos la matemática en física, en química, ¿sí? En las materias que ustedes van a ir cursando. Ustedes van a hacer ambiente, es decir, que ustedes van a aplicar todo, ¿sí? Están haciendo. eh, para nosotros la matemática es una herramienta, ¿sí? No es en sí misma, digamos. La matemática para nosotros no es en sí misma. La aplicamos, ¿sí? Así que, bueno, bien. Ya aprendieron a hacer configuración electrónica. Después vamos a hacer alguna otra configuración electrónica para que ustedes se desasnen mejor de esto, ¿sí? Pero básicamente acá terminamos con esta parte. Bien, este es el capítulo. ¡Qué mal que se ve! No sé por qué se ve tan pixelado. Cuando Homero iba a hacer la voz de Pucci, no sé si se acuerdan de este capítulo. No importa. Bueno, ahora les voy a compartir el otro power que tengo para ustedes. ¿Sí? Esperen que lo busco. Que no sé por qué no lo tenía ya. Esperen, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Bueno, les decía que la segunda parte, o sea, el power que acompaña, que continúa con el power anterior, es este de estructura atómica, ¿sí? Nosotros vimos hasta ahora los distintos modelos atómicos, cómo los modelos atómicos también acompañan los paradigmas, ¿sí? Sobre todo con el modelo cuántico, el modelo nuevo, ¿sí? Con todas estas ideas de la probabilidad, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a charlar acerca de la estructura atómica en el contexto del modelo actual, por supuesto. ¿Sí? Van a ver que yo utilizo muchas fotos que se parecen mucho más a las fotos, a las últimas fotos que les puse del modelo actual, que a las fotos más, ¿cómo decirlo?, convencionales. Cuando uno pone átomo en el buscador, le aparece como el modelo de Rutherford, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a ver es la estructura de un átomo,
como la unidad básica de un elemento. Fíjense que acá empiezo a comparar átomo con elemento. Yo les dije que todavía no les puedo decir por qué átomo es diferente de elemento. Todavía no se los puedo decir. Tenemos que ver algo de masa atómica, tenemos que avanzar un poquitito. Hasta el momento no se los puedo decir, pero ya pronto se los voy a decir, ¿eh? No, no es que me lo quiero guardar para mí, ¿eh? Se los voy a decir pronto. Pero quiero que tenga un sustento, si no, no tiene sentido, ¿sí? Los voy a confundir más que otra cosa. Entonces, bueno, por ahora vamos a hablar de átomo. Bueno, se creía que era extremadamente pequeño, sí, lo es también, ¿no? E indivisible, por supuesto que no es indivisible. Va a estar formado ¿por qué? Por partículas subatómicas, es decir, electrones, protones y neutrones, ¿sí? Eso ya ustedes lo saben, o lo tienen por lo menos de antes, ¿sí? Algo hay de esto, insistentes. Bien, fíjense acá cómo yo les pongo esta representación del modelo clásico. Les pongo acá la foto de Homero acogotando a Bart, como para recordarles que este modelo ya caducó, ¿sí? Este modelo de átomo no es el actual, por lo tanto, uno lo tiene que dejar ya más para la historia, ¿no? Para explicar cómo fueron los pasos para llegar al modelo actual, pero esto ya cae, es un paradigma que cayó, modelo que no va más. Este es el modelo actual, fíjense que yo les pongo esta fotito donde tengo, esto es un orbital S, no importa, esto es un orbital S, pero fíjense que es una zona en el espacio, ¿sí? Estos son los orbitales P, ¿vieron que yo les decía que son como unos pétalos? Fíjense qué bonitos que son, ¿sí? Son como zonas, acá en estas zonas voy a encontrar los electrones, ¿sí? Pero fíjense qué diferente de esto, ¿no? Uy, no sé por qué se me fue para adelante. Bueno, o esta imagen. ¿Ven esta imagen? Que tiene que ver con, acá está el núcleo atómico, acá hay un orbital y acá hay otro orbital. O sea, bien modelo actual, bien modelo cuántico. ¿Sí? Bien, y acá vemos de vuelta una foto del modelo cuántico con estas zonas, ¿sí? En la zona nuclear donde voy a tener protones y neutrones, ¿sí? La zona extranuclear donde tengo los electrones. Miremos esta parte que tiene que ver con las relaciones entre las partículas subatómicas. ¿Qué tengo? Yo tengo las partículas, o sea, electrón, protón y neutrón, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a tener? Tengo la carga de cada una de ellas. Fíjense que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva, el neutrón, por supuesto, tiene carga neutra, por eso se llama neutrón, de hecho, ¿sí? Fíjense cuál es la carga en coulombs. Coulomb es una unidad de carga. La carga es la magnitud, coulomb es la unidad, ¿sí? Es como una carga más absoluta, digamos. Es decir, yo puedo medir una carga en coulomb y fíjense cómo las cargas de estas partículas son recontra bajitas, a la -19, ¿sí? Es decir, 0,0000000. O sea, ¿sí? Muy chica la carga, pero muy recontra extremadamente pequeña la carga, ¿sí? En Coulomb. Bien, entonces el electrón va a tener esta carga muy pequeña. Fíjate que el protón tiene la misma carga, pero positiva, ¿sí? Son cargas iguales, pero una es positiva y una es negativa. Y con respecto a la masa, fíjense que lo que yo tengo es la masa del protón a la -24, o sea, extremadamente chiquitita, ¿no? A la -24 gramos, o sea, 0,0023 ceros, ¿no? O sea, demasiado extremadamente pequeña. ¿Cuál es correcto? Porque estamos hablando de un protón, ¿no? La carga, perdón, la masa tiene que ser tremendamente chiquitita. Bueno, el protón tiene una carga extremadamente pequeña y el neutrón también tiene una carga extremadamente pequeña, ¿sí? Ambos tienen una carga extremadamente pequeña. Igual, fíjense que es la misma masa, ¿sí? El protón y el neutrón tienen una masa muy pequeña y es la misma. ¿Qué pasa con el electrón? El electrón tiene una masa también muy pequeña, pero es a la -28. Es decir, que es más pequeña aún que protón y neutrón, ¿sí? Es todavía más chica. ¿Cuánto más chica? 1840 veces más chica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y que el electrón va a tener una masa lo suficientemente pequeña para ser insignificante frente a el protón y el neutrón, ¿sí? Es decir,
Yo al electrón lo voy a sacar de mi análisis cuando me ponga a ver y analizar la masa atómica. ¿Sí? Cuando yo hable de masa atómica, el electrón no va a estar presente en ese análisis. Y ustedes me dirán, pero pará, porque no es que no tiene masa, tiene una masa bastante más chica que las otras dos partículas, pero no es que no tenga masa. Lo cual es correcto. Si ustedes me dicen eso, yo les voy a decir, sí, sí, claro, es correcto. No es que no tenga masa, pero es insignificante, ¿sí? Frente a la masa de los otros dos. Es como que yo, no sé, vaya a pesar un camión en una balanza industrial, vaya a pesar un camión lleno de garrafas de gas, ¿no? Que pesa, no sé, en toneladas, ponele, ¿sí? Por decirlo, y ¿qué hago? Me subo yo a la balanza, ¿no? Como que yo voy a, con mis 65 kilos, yo voy a generar un cambio tan importante, digamos, en esa masa que se está amasando justamente. No. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy midiendo en función de las toneladas, ¿sí? 60 y pico de kilos en función de las toneladas es nada, es insignificante. Eso no implica que yo no tenga masa, porque yo tengo masa, ¿sí? Pero es insignificante frente a lo que yo estoy midiendo. Por eso es que el electrón lo voy a quitar del análisis de la masa. Es decir, yo digo que el electrón no aporta masa al átomo, ¿sí? Si fuéramos a hacer esto siempre lo hago, lo vamos a hacer en un pedazo. Miren, si yo pusiera, por ejemplo, acá, pongo electrón, protón. Me hace acordar un capítulo de Los Simpsons esto también. Bombón. Electrón, protón y neutrón, ¿no? Entonces voy a decir, acá voy a poner carga. Bueno, carga, ¿sí? Y acá voy a poner masa, ¿sí? Vamos a ver. ¿El electrón aporta carga? Sí. De hecho es negativa, ¿no? ¿El protón aporta carga? Sí, claro. Y de hecho es positiva. ¿El neutrón aporta carga? No, no aporta carga. ¿Sí? ¿El electrón aporta masa? No, no aporta masa. Eso no implica que no tenga masa, ¿sí? Pero no aporta masa significativa al átomo. ¿El protón aporta masa? Sí, por supuesto. ¿Y el neutrón aporta masa? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Se entendió? Estas, por supongo, relaciones importantes. Sí, Hermoso. Sí, profe. Perfecto. Esto acompaña a esto, ¿sí? Si le quieren sacar una capturita de pantalla o algo, una fotito o algo, es el momento. Así la borro. Este botón, no sé qué significa. No lo voy a probar después. Bien, hermoso. Bueno, creo que ahora viene la foto que a mí más me gusta, sí. Esta es la foto que a mí más me gusta de todos esos powers. A ver, acá, a ver qué vemos. Este es el núcleo atómico, ¿sí? Núcleo atómico. Todo esto es el volumen del átomo. Es decir, este es el volumen del átomo en general, todo el volumen, ¿sí? Y acá tenemos el núcleo atómico. En esta especie de nube que yo tengo acá tengo los electrones, ¿no? Imaginemos, no sé, vamos a dibujar un par de electrones para que se entienda, ¿sí? Están por ahí, qué sé yo, en los orbitales y bla, 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 ¿sí? Que es todo lo que vimos. Bueno, ¿qué hay entre el núcleo y estos electrones que están acá? ¿Qué hay en el medio? Espacio. Espacio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es espacio? energía que Justamente los esa junta. era. Uy, ¿cómo? Perdón, yo pregunté, ¿energía que los mantiene unidos? Ah, bueno, me gusta que lo hayas preguntado, así como lo tiraste así, con un poco de miedo. A ver, ¿alguien escribió? No hay nada. Me encantó. Bien. Bueno, me encantó porque dijeron todo, ¿no? Dijeron, ¿hay espacio? Sí.
porque el espacio es el volumen, digamos, ¿no? Como que hay algo. Bien. Hay un espacio y un lugar, ¿no? Bien. Después vos dijiste, hay como una fuerza, no, energía. Dijiste energía. Bueno, la energía que los mantiene unidos a los electrones, bueno, algo hay. O sea, como que al parecer no hay materia, como dice Rubén acá en el mensaje, no hay materia, ¿sí? Pero sí hay como una especie de energía, como vos decís, ¿sí? Entonces, lo que hay entre el núcleo y los electrones es nada, o sea, vacío se llama, ¿sí? Vacío. Esto es Sí, es esa nada que usted nos decía que recién sobre la lámina de oro que sí, chocaban. Exacto. Sí. exacto, me encantó, muy bien, exactamente. Es este claro espacio vacío. Pero es un vacío, se llama vacío de... No saben lo difícil que es escribir con esto, te lo juro, ¿eh? Vacío de masa o vacío de materia, como les guste. Vacío de masa o vacío de materia, ¿sí? Pero no es un vacío de fuerzas. Es decir, que hay ciertas fuerzas que mantienen, como decía una compañera que ya me olvidé el nombre, perdón, como decía la compañera, que mantienen, digamos, unidos, entre comillas, ¿sí? A los electrones con el núcleo, entonces se mantiene como la integridad del átomo. O sea que acá hay un vacío de materia, pero no hay vacío de fuerza, ¿sí? Eh, Hay que saber diferenciar bien el concepto de vacío. Vacío de materia, vacío de fuerzas o vacío de ambos, ¿sí? Bien. Por eso es que, acá yo se los spoileé, pero yo siempre pregunto, ¿no? Fíjense que el átomo es prácticamente vacío, porque fíjense el volumen del núcleo en función del volumen total, mayoritariamente es vacío, ¿no? O sea, el átomo es 90% vacío, 95% vacío. Esto es así, ¿sí? Ahora, si el núcleo, perdón, si el átomo es 90 o 95% vacío, ¿por qué yo no puedo atravesar la materia entonces, no? Porque si todo está hecho por átomos y el átomo es vacío, casi todo, entonces ¿por qué yo no puedo atravesarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? porque está ocupado por energía. Exacto, porque hay fuerzas ahí en el medio, exactamente, muy bien. Exactamente, porque hay fuerzas, no es un vacío de fuerzas, es un vacío de materia nada más, ¿sí? Entonces yo no puedo atravesar la materia, desgraciadamente, a pesar de que haya vacío de materia. ¿Está bien? Bien, hermoso. Por eso es que les digo que esta foto a mí me encanta, porque te hace pensar mucho y te hace ver cosas que uno no... No sé ustedes cómo imaginaban la materia, yo me la imaginaba toda recompacta, nunca me imaginé que los átomos eran vacíos, como que era una idea que no sé, por lo menos yo no la tenía presente. Bien, y acá tenemos eh, las partículas subatómicas, que básicamente, esto ya algo estuvimos viendo, es decir, miren, el protón tiene carga positiva, aporta mucha masa, está en la zona nuclear, o sea, cosas que ya dijimos, ¿sí? Esto es como más un compendio de cosas en realidad, ¿no? Descubierta por Rutherford, bueno. El neutrón es una partícula con carga neutra, que aporta mucha masa, ya lo dijimos recién, es nuclear también, está ahí acompañando a los protones, y fue descubierto por Chadwick. Si alguno tiene curiosidad de ver cómo experimentó Chadwick para saber cómo se descubrió el neutrón, es un muy lindo experimento, es muy lindo ver esto, porque obviamente para descubrir el neutrón había que trabajar con algo que no sea en carga, porque es una partícula no cargada. Por eso es que digo que es lindo verlo, ¿sí? Si alguno tiene curiosidad, puede verlo. Un videíto, les digo, un videíto de YouTube y como para divertirse un poco con un poco de esto. Bien, y el electrón es una partícula con carga negativa, tiene un volumen chiquitito, es extranuclear, un volumen o una masa chiquitita, como quieran, es lo mismo, ¿sí? En este sentido. Es extranuclear y fue descubierto por J.J. Thomson. Bien. Em, Esto no intenta hacer una órbita, ¿sí? De ningún modo, sino intentaba hacer como una especie de movimiento, como que demostrase el movimiento, ¿sí?
No se queden con que esto es una órbita, porque si no tengo que ir presa, más o menos. ¿Sí? Todo lo que dije al reverendo Cuet. Bien. Bueno, veamos, a ver, un conceptito más, porque no quiero matarlos más. Ya me parece que fue mucho. Eh, Concepto de número atómico, y prometo que paro acá, ¿sí? El número atómico será un número que me va a identificar a un átomo. Y ustedes saben que cuando yo tengo que identificar algo, lo tengo que hacer con algo que no presente ambivalencia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Miren, voy a abrir los cositos con las ventanitas de ustedes y voy a mirar a alguien de ustedes y lo voy a tomar de ejemplo. Por ejemplo, no sé, yo hablo de Carla Mancilla, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, Carla Mancilla, yo digo Carla Mancilla, ¿no? ¿Listo? Y aparece nuestra compañera Carla Mancilla, ¿no habrá otra? ¿No hay otra Carla Mancilla? No, profe, con una basta. Bueno, pero quiero decir, habrá otra Carla Mancilla, ¿sí? Tu nombre y apellido no te identifica completamente, ¿sí? Ahora, si yo hablo de tu número de DNI, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí, yo te estoy identificando completamente, porque no hay otra persona que tenga tu mismo número de DNI, ¿sí? Entonces, si yo voy a identificar a una persona, la voy a identificar por algo que no se modifique en ella. Es más, hasta inclusive Carla Mancilla podría hasta cambiarse de nombre, ¿sí? Entonces ya ese nombre y apellido ya no me la estaría identificando. Ahora, si yo hablo de su DNI, el DNI de Carla no se va a modificar con el tiempo, entonces es un buen parámetro para identificarla. Al átomo le pasa algo parecido. Es decir, si yo tomo la cantidad de, por ejemplo, electrones del átomo, que es algo que se va a modificar porque los electrones son los que van a permitir las uniones químicas, o si tomo la cantidad de neutrones, que los neutrones ustedes saben que se van modificando en las reacciones nucleares, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver y vamos a tener una clase entera de eso, de hecho. Em, yo no puedo tomar entonces ni el número de electrones ni el número de neutrones para identificar un átomo. Lo único que puedo tomar como criterio identificatorio es el número de protones. ¿Y por qué es el número de protones? Siguiendo con la línea de lo que estábamos diciendo. ¿Por qué es el número? ¿Por qué será el número de protones lo que me permite identificar al átomo? Y porque son los que no se modifican, Perfecto, ¿será? perfecto, excelente. Sí, excelente. Porque son los que no se modifican. Excelente, muy bien. ¿Sí? Es como el DNI que dijimos recién, ¿sí? O sea, Carla, hasta el último día de su vida va a tener su mismo DNI. Todos nosotros, ¿no? Yo también, ustedes también, ¿sí? Bien. Entonces, el número de protones es lo que se llama el número atómico, porque es un número que no se modifica y me va a identificar al átomo. Es el número atómico, el número entero que ustedes van a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Ustedes cuando vayan a la tabla periódica van a ver un cuadradito, donde obviamente va a estar el símbolo. Esto lo vamos a ver la clase que viene igual, ¿eh? No se preocupen. Van a tener el símbolo, van a tener acá un número que es un número con coma, que hoy no vamos a llegar a ver qué es, la clase que viene sí. Esto es un carbono, qué sé yo, no sé. Les pongo un ejemplo. Y acá van a ver que tienen un número entero, ¿sí? Este número entero es el número atómico, o sea, el número de protones que tiene el carbono. Por ejemplo, ¿no? Digo carbono porque puse cualquier cosa, podría haber puesto otro, ¿sí? Este número entero es el número atómico. ¿Por qué? Porque es el número de protones que tiene ese átomo, ya que los protones no se modifican con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos va? Sí, sí, profesora. Bien, hermoso. Bueno, esperen que Bueno, perdón, antes de parar. Sí, ¿tienen Te hago alguna pregunta? Sí, Sí, yo. sí, Entonces, lo- por lo que entendí, por ejemplo, en la tabla periódica, cada elemento tiene un número diferente de protones. sí, exactamente. Sí, muy buena pregunta. Cada elemento tiene un número diferente de protones, exactamente. Entonces, cuando vos vayas a la tabla, ¿sí? Cuando vos vayas a la tabla vas a ver que, por ejemplo, no sé, el hidrógeno es el elemento 1,
¿sí? Eso quiere decir que tiene un protón. Vas a ir y vas a ver el helio, es el elemento 2. Eso quiere decir que tiene 2 protones. Y así. O sea que en la tabla están acomodados por la cantidad de protones que tienen. Exacto, Mm. exactamente. Sí, sí. O sea, el número atómico, que es el mismo que el número de protones, es lo mismo, ¿sí? Es mi criterio para ordenar en la tabla periódica. Exactamente. Sí. Tal cual, tal cual, tal cual lo estás diciendo. ¿Sí? Perfecto. Qué bueno que lo dijo la compañera, pero yo me estaba olvidando de decirle ya. El número atómico es el criterio de ordenamiento de la tabla. Profe, ¿puede ser que el número, disculpe que le interrumpa, el número de protones coincida con el número de electrones? Si estamos hablando de un átomo neutro, sí coincide, exactamente. Si estamos hablando de un átomo neutro, sí. O sea, un átomo neutro me refiero a un átomo donde no hubo cambio en el número de electrones. Es decir, un átomo donde digamos, donde no se cedieron electrones o no se tomaron electrones. Sí. Que para un átomo neutro, miren, lo voy a anotar acá arriba, para un átomo neutro, igual esto lo vamos a hablar después, ¿eh? Yo a veces hay cosas que no digo porque digo, después lo hablamos, ¿sí? La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Pero muy bien, igual, sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Mira, ahí te pongo un ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto después lo vamos a ver igual, ¿eh? Esto lo vamos a ver con tranquilidad. Por eso no dije nada. ¿Quedó alguna pregunta acerca de esto? No, no. No, no, profesora. ¿No? ¿Está bien? No. Bien, No, no. genial. La clase que viene vamos a continuar a partir de acá, ahora lo voy a anotar en mi agenda, que terminamos acá en este, y vamos a ver cómo se aplica todo lo que estuvimos hablando, porque justo, digamos, el final del cuento no llegamos a verlo, pero vamos a ver cómo todo lo que hablamos hoy se aplica después a lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Y ahí van a terminar de cerrar. Sí, Este PowerPoint lo va a mandar como todo lo demás, ¿no, profe? sí, obvio, sí, 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 sí. Vale, Sí, muchísimas sí. gracias. No, por Esto, favor. profesora, esto lo sube a la plataforma del instituto. Sí, exactamente. Solo ahí lo encontramos. Sí, sí, Ok. sí. Si ustedes quieren que se lo suba a otro lado, no sé, quieren, No, no, necesitan. está bien. Ah, Porque a veces otros profesores suben en un lugar, en otro, entonces puede ah, estar bien. no, yo quiero que todo quede en la plataforma, inclusive hasta es ordenadito para mí también. Y se lo subo por clase, entonces ahí no nos confundimos, ¿está bien? Bien. Bueno, Profe, sí. hay una opción para que no esté borrando una cosa por una cosa. Cuando dibuja hay un tachito que dice borrar todos mis dibujos. Ah, mirá, gracias por decirme. Sí, tenés Porque razón. así tarda menos. Sí, Más tenés fácil. razón. A ver, sí, qué genia que sos. Gracias. Sí, nunca lo había usado. Bueno.